Hola hermanos y amigos de la continuación de la Iglesia de Dios. En este video voy a hablar acerca de las diferencias entre lo que se enseña dentro de la continuación de la Iglesia de Dios y dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y aunque hay similaridades, las diferencias son muchas. Y pronto, en una manera breve, las voy a listar todas. Después, en la mayor parte del video, me voy a enfocar en dos profecías, que son la identidad de la bestia de los dos cuartos de Apocalipsis y el número 666. Y comienzo con las similitudes. Las dos organizaciones enseñan que salvación es por la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo. Al igual, las dos organizaciones creen que los 10 mandamientos son para el pueblo de Dios y por lo tanto el séptimo día debe observarse desde la caída del sol el viernes a la caída del sol el sábado. Y en cuestión de la muerte, igualmente creemos que no hay conciencia desde el momento en que uno muere hasta el momento que uno es resucitado. Ahora, tenemos algunas diferencias importantes en la comprensión de las resurrecciones. Otro punto es que ambos grupos creen que Jesucristo pronto regresará, pero aquí también hay diferencias importantes. Ambos grupos también creen que los malvados finalmente serán destruidos. Por tanto, ellos no van a sufrir tormento eterno. Al igual, ambos grupos creen que los cristianos no deben comer carnes bíblicamente inmundas. Y aquí hago la distinción que algunos de ellos, de acuerdo a las enseñanzas de una señora llamada Elena de White, muchos adventistas van mucho más allá y evitan comer todo tipo de carne. Ahora, continúo hablando de una manera breve en las diferencias. Los adventistas del séptimo día, ellos aceptan a una profetisa llamada Elena de White, pero muchos de sus puntos son falsos desde una perspectiva bíblica y están en conflictos tanto con la escritura como la realidad. Por lo tanto, en la continuación de la Iglesia de Dios no prestamos atención a ningún escrito de esa señora. Y hablando de esa señora, ella enseñó que el ángel Miguel se convirtió en Jesús. En la Iglesia de Dios negamos eso. Al igual, ella enseñó falsamente que el día de expiación de 1844 caía el 22 de octubre. Y eso es falso porque en ese año cayó fue el 22 de septiembre. Y la cosa es que dentro de esa organización ellos piensan que el año 1844 tiene un significado importante. Pero en la continuación de la Iglesia de Dios afirmamos que no, que la escritura no respalda ese año como un año importante. En cuestión de la identidad de Dios, ellos aceptaron la falsa Trinidad grecorromana. Al igual, ellos aceptan las fiestas paganas como la Navidad y en general ellos se consideran como protestantes cristianos. En la continuación de la Iglesia de Dios, nosotros no somos protestantes y nuestra iglesia viene de un linaje de continuos creyentes que expande los 2000 últimos años. Por tanto, nuestras raíces no proviene de la reforma religiosa que sucedió con Martín Lutero y que de allí salieron iglesias y de esas iglesias han salido otras iglesias y de esa manera se ha mutado y evolucionado en diferentes creencias que hoy en día forman la gran mayoría de las iglesias. Por tanto, nuestra iglesia no tiene sus raíces en la iglesia católica ni en ninguna iglesia protestante. Otra diferencia importante es que ellos no guardan los días santos. Dentro de la continuación de la Iglesia de Dios sí los guardamos. Y dentro del mismo tema, uno de esos días santos se celebra la fiesta de la Pascua. Es una celebración anual. Los adventistas del séptimo día, ellos trimestralmente celebran una versión de la Pascua, lo cual no es bíblico. Ellos tampoco entienden el plan de salvación de Dios. Y es que nosotros enseñamos que Dios hoy en día solamente está llamando a un grupo selecto
Pero en un futuro, durante el periodo del trono blanco de Dios, Dios resucitará a todas las personas que han muerto que Él no ha llamado. Y eso incluye Putin y Saddam Hussein, Hitler, Mussolini. Y menciono esos nombres porque muchas personas asocian estos nombres de estos hombres como sinónimo de personas malas. Y bueno, si miramos a la historia, ellos causaron, y en el caso de hoy en día Putin todavía está vivo, él está causando mucho sufrimiento y destrucción. Y claramente son hombres que están errados. Pero por un momento breve hablemos de Putin, un hombre muy inteligente y obviamente muy capaz. ¿Qué tal si Dios, en vez de darle la vida que le dio, lo hubiese llamado y por igual enseñado sus caminos? ¿Cómo hubiese respondido él? ¿Cuál sería su nivel de devoción hacia Dios? ¿Y cuál sería su impacto en la obra de Dios? ¿Acaso nosotros, quienes hemos sido llamados por el Padre a conocer a su Hijo y por tanto dados la oportunidad de ser miembros de la familia de Dios, y en un futuro, si nos mantenemos firmes, seremos coherederos con Jesucristo? Cuando Dios nos llamó a tremendo privilegio, pero no hizo lo mismo con Putin, ¿por qué lo hizo? ¿Porque nosotros somos mejores que Putin? La escritura es bien clara que Dios no tiene respeto de personas. Entonces la diferencia es bien sencilla. En esta era, durante nuestras vidas actuales, Dios ha decidido darnos la oportunidad de salvación por la cual debemos actuar, y basado en los hechos, Mr. Putin aún no ha sido llamado. Pero Dios, quien es justo, durante el trono blanco de Dios, Él resucitará a toda la humanidad que ha muerto sin Él para ofrecerles su verdad, su conocimiento, su eternidad. Y estas cosas que he mencionado, los adventistas no las entienden. Y continúo mi lista. Los adventistas también enseñan que Estados Unidos es la bestia de la tierra de dos cuernos. Nosotros negamos eso, ya que la bestia de dos cuernos de la tierra es un líder religioso quien es el mismo anticristo final. Al igual, los adventistas fallan a asociar claramente que el número 666 está asociado con la bestia del mar, que es la bestia europea. Y hablando del reino milenial de Cristo, ellos no creen que los santos van a estar en la tierra durante esos 1000 años. Nosotros no utilizamos cruces como símbolos religiosos, ellos sí lo hacen. Nosotros enseñamos que Dios viene a establecer su reino aquí. Y esas son las buenas nuevas del reino de Dios. Ellos no enseñan eso. Por tanto, ellos no tienen la prioridad de enseñar Mateo 24:14 y 28 versos 19 al 20. Otra diferencia es que nosotros trazamos un linaje de creyentes a través de la historia y que están fuera de la Iglesia Católica y que remota hasta los primeros apóstoles. Ellos no hacen eso. Ellos tampoco entienden bien o tienen claro qué tipo de cristianos van a estar en protección y qué cristianos van a estar perseguidos. Y hago referencia a Revelación 12, verso 17. Y bueno, finalmente nosotros enseñamos más claramente el significado de la vida, el por qué Dios nos creó y por tanto cuál es nuestro propósito. Y relacionado al tema, por tanto podemos enseñar más claramente cómo es que los cristianos se convierten en dioses. Y de igual manera, nosotros enseñamos más completamente cómo vivir como verdadero cristiano. Y bueno, dije que iba a cubrir brevemente las similitudes y diferencias. Pero como estamos en tiempos finales y hay mucho interés en profecía, además en Amos capítulo 3 verso 7, la escritura dice: porque no hará nada el Eterno el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Por tanto, el nivel de comprensión correcta de profecía
puede servir como un indicador para determinar si un grupo está formado de miembros quien Dios los considera verdaderos sirvientes. Y una vez más quiero hacer hincapié que es un indicador de muchos. Y consiguiente a profecía pongo 1 Corintios capítulo 13 versos 8 al 10. Y hablando en cuestión de las cosas de Dios, profecía es importante, pero no es lo más importante. Ahora, con estas cosas dichas, uno puede formular esta pregunta. ¿A quién Dios considera como sus verdaderos siervos? ¿Los de la continuación de la Iglesia de Dios o los adventistas del séptimo día, de tal punto que Él va a revelar sus secretos? Y antes de continuar, quiero ser claro que esta es una posición adventista que está de acuerdo con Elena de White. Y soy consciente que pueden haber grupos partidarios de los adventistas que tienen posiciones diferentes. Ahora comienzo con la posición adventista del séptimo día sobre la bestia de los dos cuernos. Y esto es basado a la interpretación de Elena de White, quien es considerada una profetisa, o a veces la llaman la hermana White. Y en una forma general, ellos creen que la bestia de dos cuernos mencionada en Apocalipsis capítulo 13 se refiere a los Estados Unidos de América. Y al respecto cito este documento. La profecía habla, y vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía dos cuernos como los de un cordero, y hablaba como un dragón, y ejerció todo el poder de la primera bestia delante de él. Él hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, reciban la marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender, excepto los que tengan la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Es reconocido, particularmente en los círculos adventistas, que este poder, no monarca, de dos cuernos representa a nuestro bendito país, los Estados Unidos de América. Sin duda, usted también está familiarizado con las razones, a diferencia de las otras bestias de Daniel 7 y Apocalipsis 13. Esta bestia de dos cuernos sube de la tierra, el nuevo mundo, el dominio lejano del mar y el viejo mundo. Los dos cuernos sin corona muestran a dos gobernantes, no monarcas, mientras que su apariencia de cordero pronostica la inocencia juvenil cristiana en una profesión pura, gentil e inofensiva, establecida sobre los principios de la paz y la libertad, pero luego uno habla como un dragón. Luego, la cara de que tiene el poder de dictar quién debe comprar y quién no. Muestra que representa una nación que lidera el control de la riqueza y la industria del mundo. Al tener solo dos cuernos, no 10, la bestia representa un gobierno local, no universal. Sin embargo, influirá en toda la cristianidad para que haga una imagen a la bestia mientras estaba herida de espada y viva. Es decir, diseñará un sistema de gobierno mundial retronizado los principios de gobierno Iglesia-Estado de la Roma eclesiástica, un sistema ahora caracterizado por el catolicismo, el protestantismo apóstata y el capitalismo. La predicción de que hablará como dragón, escrito inspiración, y ejercerá todo el poder de la primera bestia, predice claramente un desarrollo del espíritu de intolerancia y persecución que fue manifestado por las naciones representadas por el dragón y la bestia parecida a un leopardo. Dicho de otro modo, significa que los Estados Unidos instalarán un mundo a restablecer un sistema político religioso apóstata según el modelo de la sociedad occidental, con principios que son similares a la Edad Media. Tenga en cuenta que no dijo que la bestia de dos cuernos instó al mundo a adorar a la cabeza, el papado, más sobre esto en un momento, sino a la bestia, el sistema, el catolicismo, el protestantismo apóstata y el capitalismo.
rematado con espiritismo. Entonces será cuando el protestantismo extenderá su mano a través del Golfo para tomar la mano del poder romano, cuando extenderá su mano sobre los abismos para estrechar la mano del espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión, nuestro país repudiará todo principio de su constitución como gobiernos protestantes y republicano. Y en pantalla cito otro libro popular de la señora Ellen de White. No lo leo, pero igualmente asocia la bestia de dos cuernos de Apocalipsis capítulo 13 con los Estados Unidos de América. Pero ella no es la única autoridad adventista que cree eso. Hay un ministro adventista llamado A. Juan Marcusen y él escribió el libro National Sunday Law. Allí él afirma que los Estados Unidos de América es la bestia de dos cuernos que vino de la tierra. Eso está en las páginas 2 y 3. Y él cita en ese libro el libro de Ellen White llamado Cosmic Conflict o El conflicto cósmico, página 338. El ministro Marcusen en su libro también señala que los Estados Unidos también está relacionada con la bestia del mar y la vincula con la Babilonia en Apocalipsis 17. Bueno, puedes pausar el video si gustas y los lees. El punto es que ellos están equivocados. Ahora, quiero agregar que el señor Marcusen en su libro considera que un papa es el 666 de Apocalipsis 13, 18 y eso está en las páginas 21 y 22 y 27. Ahora, dentro de la continuación de la Iglesia de Dios, nuestra posición concerniente a la bestia de dos cuernos es diferente. Y enseñamos que representa el falso profeta quien va a liderar a la falsa gran iglesia final. Y por esto esta bestia tiene que ver con el papado. Y concerniente a la primera bestia de capítulo 13 de Revelación, que es la otra bestia, enseñamos que ese va a ser el líder del Imperio Romano revivido. Y afirmamos que va a surgir de la actual Unión Europea. Y esto no es una idea nueva. Inclusive Herbert W. Armstrong en su folleto titulado ¿Quién es la bestia? Y escrito en 1960, él habló de esto o escribió de eso. Y pongo en pantalla el documento. Concerniente a la bestia de dos cuernos, Satanás tiene su gobierno civil en la tierra y le dio su poder, su asiento y gran autoridad. Además, tiene una organización eclesiástica que es una iglesia, como instrumento para engañar al mundo. En 2 Corintios capítulo 11, verso 14 encontramos que Satanás se transforma en un ángel de luz y según Lucas 12:9 y 23 ha engañado al mundo entero. Pero, ¿cómo? Pablo nos dice en 2 Corintios capítulo 11, versos 13 y 15, que Satanás tiene sus ministros, los cuales pretenden ser ministros de justicia, pero en realidad son falsos apóstoles, trabajadores engañosos que se llaman a sí mismos ministros de Cristo. Y por eso dicen ser ministros cristianos. Son muchos, no pocos, porque todas las profecías dicen que son muchos los que han sido engañados. La principal obra de Satanás durante 6,000 años ha sido engañar al mundo. Pasemos al capítulo 13 de Apocalipsis comenzando en el verso 11. Y vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos como cordero y hablaba como dragón. ¿Quién es o qué es esta bestia? Algunos dicen que serán los Estados Unidos alienados con el papado. Y aquí es una referencia a lo que leí temprano de los adventistas. Algunos creen que es una federación de iglesias protestantes. Otros, la declaración de la Unión Panamericana. Pero, a pesar de estas ideas, la mayoría de las organizaciones eclesiásticas ignoran por completo este tema tan vital o aceptan decir con frecuencia, no sabemos. ¿Y por qué esta ignorancia cuando una respuesta es tan clara? Recuerden primero, la Biblia interpreta sus propios símbolos. Cuando los hombres dan su propia interpretación a los símbolos bíblicos, sus conclusiones siempre son falsas. Y aquí quiero hacer un comentario acerca de la interpretación de la bestia de dos cuernos.
hecha por los adventistas. Y presenta Apocalipsis capítulo 13, verso 11. Bueno, ellos dicen que es Estados Unidos y explican que como Estados Unidos al principio era una nación más alineadas a ideas de libertad y ideas religiosas, por eso se representa como un cordero, pero que hacia el final va a ser totalitaria, quien arbitrariamente decide quién puede comprar y vender. Y esa es la lógica que ellos utilizan. Ahora regreso y continúo leyendo el último párrafo. Note, después de que Juan vio a una bestia que hemos demostrado que era el Imperio Romano, y recuerden que estoy hablando de un libro, así que esta parte yo no la leí. En esa parte asocia a Europa con esta primera bestia y la futura resurrección del Imperio Romano. Y con eso dicho, continúo leyendo. Ahora ve otra, una bestia diferente levantarse. Hemos aprendido que bestia es un símbolo de reino o gobierno de acuerdo a Daniel 7 versos 17 y 23. Y presento los dos versos. El verso 17, estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes. Y el verso 23, la cuarta bestia será un cuarto reino. Y continúo leyendo. El término representa ya sea el reino o su líder, según el caso de los mismos versos que leímos en Daniel 17 y 23. Entonces, esta otra bestia con dos cuernos es la profecía de otro reino o gobierno. En estas profecías, Dios nos presenta a los gobiernos gentiles terrestres como las bestias salvajes cuyas características lo describen. Esta bestia de dos cuernos apareció como un cordero, pero en realidad habló como un dragón, y que esta última es su verdadera característica, porque de la abundancia del corazón habla la boca, de acuerdo a Mateo 12, verso 34. Pero, ¿qué significa la palabra cordero en la Biblia? La respuesta es Cristo, y para eso podemos mirar Juan capítulo 1 y Apocalipsis 17, verso 14. Y la primera dice, vio Juan a Jesús y dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y en 17, verso 14 Apocalipsis, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Y hablando del símbolo del dragón, Apocalipsis 2.9 dice, y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Y en Apocalipsis 20, verso 2, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Y regreso al artículo. Así que, ¿hay algún reino o gobierno disfrazado de Cristo y el reino de Dios, pero en realidad es el gobierno de Satanás? Cristo no estableció un gobierno o reino en su primera aparición en la tierra. Después de su resurrección, los discípulos le preguntaron si en aquel tiempo restauraría el reino. Y eso está en Hechos capítulo 1, verso 6, pero no lo hizo. La iglesia no es el reino. Y aquí quiero comentar que hay personas que dicen ser cristianos que piensan que el reino de Dios es convertirse en cristiano o que el reino de Dios está en el corazón de ellos. Pero ellos están bien equivocados porque, primero que todo, no creen en el verdadero evangelio de Dios, que es que Él viene a establecer su reino aquí. Y la cosa es que en aquel entonces personas creían que Él iba a establecer su reino inmediatamente después de su crucifixión. Continúo leyendo. Debido a que algunos pensaron que así era, Jesús habló la parábola de Lucas 19, versos 11 al 27, para mostrar que primero debe ascender al trono de su Padre en el cielo para recibir poder real para convertirse en el Rey de Reyes y para establecer el reino de Dios. Y leo unas partes breves. Y ellos esperaban que el reino de Dios se manifestara inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a sus 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que yo vengo. Y paro aquí porque solamente quería recordarles de qué es que se trata esa parábola. Así que las personas que afirman que son cristianos y que tienen el reino de Dios en su corazón, o que el reino de Dios es la iglesia,
Por lo tanto, eso implica que eso comenzó hace 2000 años. Ellos deben leer detenidamente estos versos, con énfasis en los versos 11 y 12. Continuó leyendo. Pero Satanás es engañador y ha engañado al mundo haciéndole suponer que su iglesia, de Satanás, y su sistema de iglesias es el reino de Dios. Ahora observe cuidadosamente Apocalipsis capítulo 13, versículo 12. Y ejerce todo el poder de la primera bestia delante de ella. La primera bestia es el Imperio Romano. Aquí hay otro gobierno, también controlado por Satanás, pretendiendo ser el gobierno de Cristo, el reino de Dios, tomando, ejerciendo, usando y empleando todo el poder del primer reino, el Imperio Romano. Ahora, ¿cuándo ejerce todo el poder de la primera bestia delante de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada, de acuerdo al versículo 12? Entonces fue después de que la herida mortal de 476 fuera curada. Y históricamente esa es la fecha que el Imperio Romano fue disuelto. Y aquí cito brevemente Wikipedia en el artículo titulado Caída del Imperio Romano Occidental. Y parte de un párrafo dice: en 1476 la posición del emperador romano occidental no tenía ningún control efectivo sobre los dispersos dominios occidentales que aún podían describirse como romanos. Los reinos bárbaros habían establecido su propio poder en gran parte de área del imperio occidental. ¿Y cuándo fue curada esta herida mortal? Continúo leyendo. Se curó cuando Justiniano logró la restauración del imperio occidental en el año 554 después de Cristo. En consecuencia, este gobierno religioso asumió, ejerció y gobernó todo el poder del Imperio Romano después de 554 después de Cristo, cuando se llamó el Sacro Imperio y más tarde el Sacro Imperio Romano. Y con eso viene esta pregunta: ¿fue Roma gobernada por un gobierno eclesiástico? Así que aquí nos hemos imaginado un gobierno que es religioso y que aparenta como si fuera el gobierno de Cristo disfrazado de reino de Dios, pero que en realidad gobierna al Imperio Romano civil. Después de 554, ¿existió tal gobierno? De hecho, lo hubo, y solo uno. Antes de 554, Justiniano había escrito una carta al Papa reconociendo su supremacía en el Occidente. Y cuando restauró el imperio en Occidente en 554, los papas dominaron el imperio occidental desde Roma. Así el imperio romano restaurado continuó hasta 1814, o sea, 1260 años, y pasó a ser conocido más tarde como el Santo Imperio Romano. Leemos en la historia que los papas fueron aceptados como vicarios de Cristo, que significa en lugar de Cristo. La enseñanza era que la segunda venida de Cristo había ocurrido. Cristo había regresado a la tierra como Rey de Reyes y Señor de Señores en la persona de los papas. El milenio había comenzado. Durante los 1260 años completos, los emperadores aceptaron a los papas como tales, gobernando las naciones con una vara de hierro, como lo hará Cristo cuando realmente venga. En consecuencia, reconocieron el poder religioso supremo de los papas. La Iglesia estaba organizada como un gobierno doble, simbolizando por sus dos cuernos o reinos, porque los cuernos también simbolizan reinos. Ver Daniel 7:24. Y lo leo brevemente. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Y hablando de la bestia de los dos cuernos, continúo, encarnaba el gobierno de la iglesia y también era un estado o gobierno civil que siempre ocupaba una cierta cantidad de territorio sobre cual él, por sí solo, gobernaba, como un estado soberano independiente.
además de gobernar realmente sobre el vasto territorio llamado el Santo Imperio Romano. Incluso hoy es un estado separado e independiente y soberano, y aquí está hablando del Vaticano. Continúo. La mayoría de las naciones envían embajadores al Vaticano, tal como lo hacen a Estados Unidos, Italia, Gran Bretaña o la Unión Soviética. Note, esta segunda bestia iba a ejercer poder sobre toda la tierra, porque iba a causar que la tierra y los que en ella habitan adoren a esta primera bestia cuya herida mortal fue sanada después de 554. En la mayoría de las enciclopedias, bajo en el artículo Milenio, leerá la historia de este mismo evento, de cómo el Sacro Imperio Romano fue llamado el reino de Dios sobre la tierra, y que prácticamente afirmaban que había llegado el milenio. Observe el versículo 14 y engaña a los moradores de la tierra con los milagros que tuvo poder para hacer en presencia de la bestia. El versículo 13 dice que hace grandes maravillas. Entonces notemos estos 3 puntos. Primero, esta bestia realiza milagros. Segundo, los realizó ante los ojos del Sacro Imperio Romano, la primera bestia. Y tercero, con ellos engañó a todas las naciones. Y esto es interesante porque está hablando de que engaña a todas las naciones. Así que, continúo. ¿En qué otro lugar de las profecías bíblicas encontramos estos mismos hechos idénticos? Primero, observen capítulo 17 de Apocalipsis. Aquí se representa a una mujer. En 2 de Corintios capítulo 11, verso 2 y Efesios 5, versos 22 al 27, y en otros lugares aprendemos que mujer es un símbolo de iglesia. Y hago una pausa para ver los versos bíblicos. En Apocalipsis 17, el primer verso, te mostraré a la gran ramera. El verso 5, que es Babilonia la grande, la madre de las rameras. Y esta causa persecución. Así que en el verso 6, y vi a una mujer ebria de la sangre de los santos. Pero, ¿dónde está esta mujer localizada? En el verso 18, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Ahora, hablemos de otra mujer, en 2 Corintios capítulo 11, verso 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para prepararlos como una virgen pura para Cristo. Y ahora Efesios 5, versos 22 al 27. Las casadas están sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo están a sus maridos en todo. Maridos, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, haciéndola purificado en el levantamiento del agua por la palabra, a fin de preservarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y una vez más, estos versos dejan bien claro que el símbolo de mujer representa iglesia. Y hay una iglesia verdadera y hay una iglesia falsa. Pero esa iglesia falsa tiene muchas hijas que también son rameras. Pero todas esas iglesias provienen o tienen sus raíces en la iglesia falsa. Continúa en el artículo. Ahora observemos la última batalla del gran día del Todopoderoso. Está en Apocalipsis 19, versos 19 al 20. Aquí está representada la bestia y con ella el falso profeta que hizo milagros delante de ella, con los cuales engañó a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que habían adorado a su imagen. Nótalo. Compárese con la bestia de 2 cuernos de Apocalipsis 13, versos 11 al 17. Primero, ambos realizan milagros. Y ambos realizan estos milagros delante o ante la vista de la bestia. Y tercero, tanto el falso profeta, al igual que la bestia de 2 cuernos, engañan a los que tienen la marca de la bestia.
y hacen que reciban esa marca. Apocalipsis 13, verso 16. Y tomo un momento para mostrar Apocalipsis 19 con énfasis en el verso 20. Muestra que el falso profeta hace los milagros delante de la bestia. Y por medio de eso engaña a las personas. Y todo es con el objetivo de que adoren a su imagen. Y estoy hablando de la imagen de la bestia, no la imagen del falso profeta. Ahora presento Apocalipsis 13, versos 11 al 17. El verso 11 está hablando de esa bestia de dos cuernos. El verso 12, esta bestia hace que en la tierra los moradores adoren a la primera bestia. Una vez más, no es adoración propia, sino adoración a la primera bestia, igual que leímos en Apocalipsis 19. Y esta bestia de dos cuernos hace grandes milagros y por medio de esos milagros engaña a los moradores de la tierra. Y que es lo mismo que leímos en Apocalipsis 19. Regreso al artículo y por eso el artículo concluye esto. Ciertamente entonces la bestia de dos cuernos, el falso profeta, son todos una y la misma cosa. La Iglesia Católica final, y he puesto final entre comillas, porque no es la versión de Iglesia Católica que conocemos hoy en día. Esa iglesia tiene que llevar ciertas transformaciones. Continúo. Con su papa, sus obispos, sus sacerdotes y diáconos, quienes comprenden la jerarquía de orden. Ahora bien, ¿engañó la bestia de los dos cuernos a los mismos que tienen la marca de la bestia? Sí lo hizo. Continuemos Apocalipsis capítulo 13. Y engañará a los moradores de la tierra. ¿Pero cómo? Diciendo a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia, la que tenía la herida de la espada y vivió, y tenía poder para dar vida a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablara y causara que todos los que no adoraran a la bestia fueran muertos. Y aquí hace referencia al verso bíblico, y hace que todos, tanto pequeños como grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, reciban una marca en la mano derecha o en la frente y que ningún hombre pueda comprar o vender de tal manera que las personas que no se ajustan a este sistema no van a poder comerciar o ganarse la vida o trabajar. Continúo, salvo que él, que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Versículos 14 al 17. Entonces note, esta bestia de dos cuernos no solo causó que la gente reciba la marca de la bestia, compárese con Apocalipsis 19:20, sino que también perpetró la formación de una imagen que causó el martirio de los santos. Todos los que no quisieron adorar a esta imagen fueron asesinados. Esta iglesia falsa no los mató, ella causó que los mataran. La historia muestra que el gobierno civil del Imperio Romano martirizó a millones de personas que fueron declaradas anatema de Cristo o herejes por la Iglesia Católica. Y todo esto lo leí del libro de 1966 de Herbert W. Armstrong titulado ¿Quién es la bestia? Y bueno, leí todo el documento porque pienso que Herbert W. Armstrong explicó adecuadamente la posición que tenemos en la continuación de la Iglesia de Dios concerniente a este asunto. Y el artículo de una manera correcta explica cómo es que la misma Biblia se utiliza para interpretar señales o símbolos. Y es que de acuerdo a 2 de Timoteo, versículo 3:16, la Biblia es la única fuente de doctrina. Y concerniente los versos 13 al 15 de Apocalipsis capítulo 13, me parece que la explicación bíblica que Herbert W. Armstrong utilizó es mucho más lógica y acertada que la explicación que se presentó en el artículo titulado La profecía habla y que fue escrita por una fuente o publicada por una fuente adventista en el 2005. Y brevemente presento las tres partes del artículo en pantalla, lo puedes pausar para releerlos y poder comparar y contrastar con lo que fue escrito por Herbert W. Armstrong.
El punto es que nosotros afirmamos que Estados Unidos no es la bestia de dos cuernos. Ahora, Estados Unidos sí está referenciado en las escrituras y puedes leer Daniel 11, verso 39, y es que Estados Unidos tiene las fortalezas más inespujables, pero no es la bestia de Apocalipsis 13, verso 11. Ahora, brevemente cambio en dirección y quiero hablar por un momento del movimiento ecuménico. De acuerdo a la referencia que fue consultada en el 2015, demuestra que los adventistas apoyan algunos objetivos del movimiento económico. Claro, ellos también ven ciertos peligros acerca del movimiento económico. Y bueno, en resumen, ellos no en su totalidad condenan el movimiento ecuménico. Con respecto a las cruces, la señora Elena de White escribió: los papistas colocan cruces en sus iglesias y en sus altares y en sus vestiduras. Por todas partes se ve la insignia de la cruz. En todas partes es exteriormente honorado y exaltado. Pero las enseñanzas de Cristo están entrañadas bajo una masa de tradiciones sin sentido, interpretaciones falsas y exigencias rigurosas. La adoración a imágenes y reliquias, la invocación de los santos y la exaltación de los papas son artículos de Satanás para desviar las mentes del pueblo de Dios y de su Hijo. Y es que históricamente la iglesia adventista veía a la cruz como un símbolo pagano. Pero eso cambió en 1997 cuando oficialmente la iglesia adventista utilizó una cruz, y algunas personas piensan que la razón es para que ellos fueran más aceptados ante otros protestantes e inclusive Roma. Y en marzo del 2020, una carta ecuménica fue firmada por diferentes grupos, incluyendo adventistas del séptimo día, y con ellos católicos, romanos, ortodoxos, anglicanos, evangélicos y metodistas. Y eso fue hecho el 25 de enero en Bolonia, Italia. Y en la carta ellos dicen que la prioridad más importante, a pesar de sus diferencias, es que la tarea más importante de la iglesia es juntas proclamar el Evangelio a través de la palabra y la acción para la salvación de todos los humanos. Y bueno, es que el documento se firmó como una promesa de compromiso mutuo, donde los adventistas prometieron un compromiso con Roma y Roma respondió a ese compromiso, y en ese documento prometieron defender los principios de la Carta Ecuménica, que este es un resumen de ellos. La Carta Ecuménica declara que la Iglesia es una, santa, católica y apostólica, y por lo tanto la ineludible tarea ecuménica consiste en hacer visible esta unidad. Y declara que las iglesias están convocadas a la unidad de la fe, y por tanto pide una unidad visible de la iglesia de Jesucristo a la fe, a la única fe en el testimonio y en el servicio común. Y como mencioné temprano, el objetivo principal es juntas a predicar el evangelio mediante la palabra y la acción. Y el propósito del documento es evitar una competencia dañina y peligrosa que pueda dividir a las iglesias. Y en la carta se reconocen los diferentes dones espirituales en las tradiciones cristianas y hace un llamamiento a cada iglesia para que acoja con agrado los dones de los demás. Y en la carta se habla de que es muy doloroso la división que existe entre las diferentes iglesias cristianas y que eso se debe a la falta de compartir la Eucaristía. Por lo tanto, la carta exhorta a las iglesias a hacer celebraciones ecuménicas, cantos y oraciones comunes. Ahora, no todos los adventistas estaban contentos con esto, y la división intereuropea de la iglesia adventista denunció la firma, pero oficialmente la iglesia del adventista del séptimo día enfatiza
la convicción de que muchos católicos romanos son hermanos y hermanos de Cristo. Y bueno, hablando del movimiento ecuménico dentro de la Iglesia de Dios, repetidamente advertimos sobre los peligros del movimiento ecuménico. Y bueno, el movimiento ecuménico tiene puntos positivos, pero el problema es que no están alineados con los objetivos de Dios. Así que lo que nosotros queremos de los adventistas es que busquen la verdad y se aferren a la verdad que una vez fue dado a los santos, y estoy refiriéndome a Judas capítulo 1, verso 3. Ahora, en este punto en el video cambio en dirección una vez más y esta vez voy a hablar acerca del número 666. Y con eso dicho, leo Apocalipsis 13, verso 18. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Y concerniente a ese número, el primer escrito que se ha encontrado que sugiere que es una referencia a Roma o el Imperio Romano fue escrito por Ireneos. Y Ireneos afirma que él lo escuchó hablar de Policarpo cuando él era joven. Ahora leo lo que Ireneos escribió. Entonces también Leteinos tiene el número 666 y es muy probable que es el número del nombre del último reino de los cuatro visto por Daniel, porque los latinos son los que actualmente gobiernan. Ahora, cuando Juan escribió el libro de Revelación, lo hizo en la isla de Patmos y él utilizó el griego para escribirlo. Es más, hoy en día todavía hablan griego en esa isla. El todo es que de la misma manera como los romanos representaban números con letras de su alfabeto, los griegos hacían lo mismo. Ahora, ¿qué significa la palabra leitenos? Bueno, significa hombre latino, pero ¿qué significa hombre latino escrito en griego? Bueno, así era como ellos llamaban a los romanos. En vez de decir romano, como lo que nosotros acostumbramos, ellos decían leitenos o latinos. La verdad no sé bien cómo se pronuncia. Y esta idea era lo mismo que enseñaba la antigua Iglesia de Dios Universal. Y por eso en la revista La Pura Verdad de septiembre de 1981 ellos escribieron: el número 666 marcó antiguamente el antiguo imperio romano y sus renacimientos. Y bueno, el 666 es un número que identifica a la primera bestia de Revelación capítulo 13 y que es muy diferente a la segunda bestia que representa el anticristo. Y la segunda bestia es esa que tiene dos cuernos. Y concerniente la primera bestia, es la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Y el líder de esta es el que es llamado 666 en Revelación 13, verso 10. Y este mismo personaje es el rey del norte y es el mismo personaje que según de Tesalonicenses en el capítulo 2 llama el hombre de pecado. Ahora, los adventistas tienen diferentes enseñanzas concerniente el número de 666, pero oficialmente ellos no enseñan que está relacionado con el gobierno romano o un líder europeo. Y esto fue confirmado por un erudito adventista llamado Samuel Bacciocchi. Primero, la identificación del 666 con el título papal Vicaris Filii Dei nunca ha sido una enseñanza oficial de la Iglesia Adventista. La verdad es que nuestra Iglesia Adventista ha luchado a lo largo de los años por comprender el significado del número 666. Inicialmente algunos de nuestros pioneros, incluida posiblemente Elena de White, creía que el número 666 estaba formado por el número de sectas protestantes influenciadas por Roma. La conclusión de estudios adventistas recientes, incluidas las lecciones de la escuela sabática de 1 al 7 de junio del 2002, es que la interpretación numérica tradicional del número 666 como representante del valor numérico de la letra
Vicaris Filii Dei, no puede defenderse legítimamente, exegética e históricamente. La frase clave es número humano, aritmos atrupoi, Apocalipsis 12, verso 18. Sugiere que el significado del número no debe de encontrarse en el nombre o título cuyas letras sumen el valor numérico de 666, sino en una condición humana de rebelión contra Dios, en el contexto de la adoración falsa promovida por la bestia y su imagen, y el triple 6 representa la adoración falsa total impuesta por el anticristo del fin de los tiempos. Este mismo señor dice esto de Elena de White concerniente a este número. Sorprendentemente, en todos sus voluminosos escritos de Elena de White hace una breve declaración sobre el número 666 de la bestia. La declaración se encuentra en su visión de 1847, que fue impresa en la hoja bajo el título Una palabra para el pequeño rebaño. La declaración dice: vi el número 666 de la imagen de la bestia estaba compuesto, y que era la bestia la que cambiaba el sábado, y la imagen de la bestia seguido después, y había guardado el sábado del Papa y no de Dios. No sabemos con certeza qué quiso decir Elena de White con la frase vi que el número 666 de la imagen de la bestia estaba compuesto. Algunos de los pioneros, incluyendo John N. Andrews, inicialmente creyeron que el número 666 estaba compuesto por el número de sectas protestantes influenciadas por la Iglesia Católica. Ahora, de regreso a la posición de la Iglesia de Dios. El mismo libro del que leí temprano, Mr. Armstrong escribió esto acerca del número 666. El fundador y primer rey de Roma fue Rómulo. El Imperio Romano recibió su nombre, hombre de hombre, también es nombre de reino, y todos sus ciudadanos del reino llevan su mismo nombre, un romano. Cuando Juan escribió esta revelación diciendo que contemos el número de la bestia, escribió en idioma griego. En consecuencia, debemos buscar este nombre y su número 666 en este idioma reconocido en la Biblia y no en el latín. Todos estamos familiarizados con los números romanos, donde se utilizan las letras para representar los números. Y bueno, esto ya lo expliqué temprano y hace la referencia a esta suma de números que estoy mostrando en pantalla de nuevo. Y bueno, la citación que presenté acerca de ese libro es que quiero señalar que este conocimiento no era exclusivo a Herbert W. Armstrong, ya que esa ha sido la posición de la iglesia por mucho tiempo. Y el difunto evangelista de las iglesias de Dios, John Ogley, escribió esto. La primera solución propuesta al significado de 666 es una tradición atribuida a Policarpo, el discípulo del mismo apóstol Juan que escribió en el Apocalipsis. Esta tradición se conserva en los escritos de Irineo del siglo II. Y después de hacer las calculaciones mostradas ahí, brinco a la parte donde dice, Letenos es un término griego que se refiere a los romanos. Curiosamente, la expresión griega que significa el reino latino también tiene un valor numérico de 666. Los escritores griegos comúnmente se referían al Imperio Romano de esa manera. El libro de Apocalipsis fue escrito originalmente en griego, tal como fue escrito para la iglesia de habla griega en la antigua Asia Menor. El fundador de la antigua Roma fue Rómulo, de cuyo nombre se deriva Roma y romano. El nombre latino Rome está escrito en hebreo como Romit, en el idioma hebreo como también suma 666, y muestran los números con las frases hebreas que corresponden a esos números. Así, tanto en griego como en hebreo, los dos idiomas de la Biblia, el número 666 está estampados con el reino que derivó de Roma. Por todas estas cosas, en la continuación de la Iglesia de Dios enseñamos que el 666 representa un líder civil romano
europeo y germánico que va a dirigir un reino al que la escritura se refiere como la bestia. Y este líder va a mantener una alianza religiosa. Ahora, los adventistas enseñan que este número representa toda la adoración falsa. Y pienso que tomar esa posición le quita revelancia a lo que se revela en el libro de Apocalipsis. Y bueno, el 666 sí representa a aquellos que siguen la forma de falso cristianismo, pero también simboliza a la bestia, el líder del Sacro Imperio Romano. Y este va a ser últimamente influenciado por uno cambiado en el Vaticano y quien va a ser influenciado a través de un demonio. Y ese individuo es quien la Biblia llama el falso profeta de Apocalipsis 16, verso 13, y que probablemente es el antipapa, en el sentido que incluso muchos católicos romanos consideran que el antipapa o antipontífice será influenciado por demonios. En sumadas cuentas, 666 representa la primera bestia de Apocalipsis capítulo 13 y es diferente al anticristo, que es la segunda bestia de dos cuernos. Y esa bestia de dos cuernos trabaja con la primera bestia de las 7 cabezas y 10 cuernos que está en ese mismo capítulo. Y el anticristo promueve la primera bestia. Y una vez más, concerniente al falso profeta, es un líder religioso y no es un líder militar. Esto es diferente de la bestia de 10 cuernos, o sea, la primera bestia, quien es principalmente un líder militar y un líder político. Y esa bestia practica una falsa religión. Por lo tanto, la primera bestia no es el papado, como algunos escritos de Elena de White afirman. Y concerniente a la primera bestia, quiero leer estos dos versos. Primero Apocalipsis capítulo 13, versos 4 y verso 7. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y el verso 7, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y finalmente leo Apocalipsis 19, verso 19. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba a caballo y contra su ejército. Ahora, debido a que la segunda bestia en Apocalipsis 13 es principalmente un líder religioso, aunque tiene influencia política, ese es quien es el anticristo final. Y este es un personaje específico, ya que todas las advertencias en las escrituras que mencionan o que utilizan la palabra anticristo en la Biblia se refieren a líderes religiosos. Entonces, anticristos hay muchos, pero habrá un anticristo final que será el mayor de todos. Y bueno, aunque es repetitivo, quiero combinar varias cosas que he comentado y de una manera breve comparar los dos puntos de vista. Los adventistas afirman que la bestia de dos cuernos es Estados Unidos de América. Ellos dicen que la tierra representa el nuevo mundo y por tanto el mar es el viejo mundo. Como los dos cuernos no dice que tiene corona, entonces dicen que no es una monarquía. La apariencia de cordero es sinónimo con que cuando Estados Unidos fue creada, su sistema religioso predominantemente era una cristianidad que no era greco-romana. Y es más, todo esto influyó cuando se escribió la constitución de esa nación y por eso se codificaron muchos principios de paz y de libertad. E inclusive en el pasado los americanos escribieron en su dinero en Dios nosotros confiamos. De ahí ellos dicen que habla como dragón, representa el cambio de esta nación para volverse una dictadora que controla la riqueza y la industria del mundo. Y que como tiene dos cuernos, significa que es un gobierno local.
pero que aún así influye a toda la cristianidad del mundo. Y termina haciendo una imagen de la primera bestia. Y que la imagen de la primera bestia es un sistema de gobierno mundial que está basado en la relación de la iglesia-estado similar al sistema de la iglesia eclesiástica romana. Y que bajo ese sistema hay tres cosas. Un sistema religioso que es protestante y católico, un sistema capitalista y el tercero es una forma de espiritismo. Y que cuando esta nación adopte este sistema al 100%, va a rechazar a su constitución, que son las bases de un gobierno protestante y republicano. Y todo esto lo sumaricé de lo que fue escrito por Elena de White en La Profecía Habla. Ahora, del artículo escrito por Herbert W. Armstrong he sacado estas claves. Bestia representa un gobierno de acuerdo a Daniel 7, versos 17 al 23, y Cordero es sinónimo de Cristo, al igual que dragón es sinónimo de Satanás, y doy los versos bíblicos, que son los mismos que estaban en el artículo de Herbert W. Armstrong. Ahora, Herbert W. Armstrong asocia la herida mortal con la caída del Imperio Romano Occidental en 476, pero es sanado y él lo correlaciona con la restauración del imperio en 554 bajo Justiniano I. Y como la bestia es un símbolo de reino o gobierno, entonces en la frase "y ejerce todo poder de la primera", significa que la segunda bestia ejerce el poder del primer gobierno. Y Herbert W. Armstrong lo asocia con esta frase: los papas dominaron el Imperio Romano Occidental desde Roma por 1260 años. Ahora, la escritura dice que hace eso o actúa por 42 meses, que es igual a 1260 años. Y el cálculo de eso es multiplicar 42 meses, como dice la escritura, por 30 días, que es lo que es un mes bíblico. Y como comienza en 446, entonces termina hacia 1814. Y que coincide con el tiempo cuando Napoleón se vio obligado a ceder la soberanía de su reino, y de esta manera el reino que había sido restaurado no continuó más. Y por último, la última clave aquí es que cuerno también simboliza reinos, y eso está en Daniel 7:24. Ahora voy a leer Apocalipsis 13, versos 1 al 18. Y la versión original es de la Reina de Valera, pero he hecho cambios y he reemplazado ciertas palabras claves basadas en la guía que expliqué hace un momento. Tengan en cuenta que bestia es sinónimo de reino o gobierno, así que arbitrariamente he utilizado solo una de esas descripciones en diferentes lugares donde aparece la palabra bestia. Finalmente, nuestro video titulado "Prueba bíblica que la bestia es europea" explica del punto de vista bíblico por qué la palabra mar, utilizada en el verso 1 del capítulo 13 de Revelación, es una referencia al mar Mediterráneo y por tanto no se puede aplicar a ningún otro tipo de mar. Y terminado de dar estas advertencias, comienzo a leer. Me paré sobre la arena del mar Mediterráneo y vi subir del mar un reino que tenía 7 liderazgos y 10 reinos, y sus gobiernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y el gobierno que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y Satanás le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi uno de sus liderazgos como herida de muerte en 476, pero su herida mortal fue restaurada en 554. Y se maravilló toda la tierra en pos del reino, y adoraron a Satanás, que había dado autoridad al reino, y adoraron al reino diciendo: ¿quién como este reino, y quién podrá luchar contra él? También se le dio boca
que hablara grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar por 1260 años, hasta 1814. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otro gobierno que subía de la tierra y tenía dos reinos semejantes a los de Jesucristo, pero hablaba como Satanás y ejerce toda la autoridad del primer reino en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren al primer reino, cuya herida mortal fue restaurada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo de la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia del reino principal, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen al reino que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen del gobierno para que la imagen hablase e hiciese matar a todos los que no la adorasen. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre del gobierno, o el número de su nombre, leitenos. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número del reino, pues es número de hombre, y su número es 666. Este video fue basado en el artículo escrito por el Dr. Thiel, titulado Diferencias de los Adventistas del Séptimo Día y la continuación de la Iglesia de Dios, la bestia de dos cuernos de Apocalipsis y el número 666. Gracias por su tiempo.